Informe de la Organización de Naciones Unidas asegura que en Venezuela se siguen violentando los derechos fundamentales. Universidades en Venezuela en manos de Lampa. En deportes, Brasil y Suiza lideran el grupo E del Mundial Rusia 2018 tras vencer a Costa Rica y Serbia respectivamente. Este viernes en Espectáculos VPI no te pierdas el sensual baile de la esposa de Will Smith. Bienvenidos a la información, esto es Noticias VPI. Desde Caracas, Venezuela, le damos la más cordial bienvenida a este su espacio Noticias VPI. Vamos a comenzar de inmediato y es una nota que está publicada en nuestra página web www.vpitv.com. Ya la tienen en sus imágenes y se la leemos a continuación. Este viernes, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas publicó un informe en el que detallan los casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela por parte del gobierno nacional, tales como homicidio, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, detenciones arbitrarias, entre otras medidas que ellos señalan en este informe. Esta es una actualización del informe presentado en agosto del año 2017. Los testimonios de las víctimas cuestionaron si realmente las OLP tenían el objetivo de desarticular a los grupos delictivos o un conjunto de elementos para indicar más bien que las OLP constituyeron un instrumento por parte del Ejecutivo Nacional para mostrar supuestos resultados respecto a la reducción de la delincuencia. Eso es parte de lo que señala el informe. También la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas indicó haber recibido información según la cual al menos 280 personas que habían sido arbitrariamente privadas de libertad por expresiones de políticas, también por ejercer sus derechos humanos o por ser consideradas como una amenaza contra el gobierno. Más de 7.000 personas fueron puestas en libertad condicional, pero viven con el miedo de ser detenidas nuevamente. El informe también documentó unos 90 casos de personas detenidas que fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde el año 2014. Parte de las informaciones que ustedes pueden ver en nuestra página web www.vpitv.com. Nosotros vamos a también llevarles a ustedes información que pudimos recoger de expertos, diputados y también organizaciones no gubernamentales que avalan parte de lo que señala este informe. Este viernes, a través de un comunicado, la Cancillería de Venezuela se pronunció en rechazo al comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre la situación de Venezuela. El texto explica que el pretendido informe constituye una evidencia más del absoluto menosprecio por la institucionalidad y el marco jurídico internacional que ha caracterizado al señor Zeid Ra'ad al-Hussein durante el sombrío ejercicio de su mandato como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También destaca la misiva que el Estado catalogó este informe como un acto arbitrario que vulnera las propias normas del funcionamiento de esta oficina. Tiene mucho sentido, digamos, desde el punto de vista del seguimiento a la situación de violaciones a los derechos humanos en el país, este nuevo informe del Alto Comisionado, porque permite seguir documentando la situación que, como él mismo indica, es de gravedad. Este es el segundo informe reciente, ya previamente había presentado algunas de estas preocupaciones, pero en esta ocasión, a lo que fue el informe del año pasado del Alto Comisionado, que se presentó también en la sesión de fin de año, hace seguimiento a las violaciones a derechos humanos en el marco de las manifestaciones, y en esta oportunidad de nuevo vuelve a insistir sobre ello, ya con más testimonios de familiares, con personas que han recientemente salido. Y todo esto va configurando, por supuesto, parte de la situación, de la continuación de esta situación, pero le agrega un componente que para nosotros, particularmente desde Acción Solidaria y otras organizaciones, es fundamental, que es también las violaciones a derechos humanos que están produciéndose de manera generalizada en el ámbito de la salud y en el ámbito de la alimentación. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió hace unas horas un primer comunicado, un primer informe sobre la situación de los derechos humanos. Yo quiero empezar recordando que
desde la Asamblea Nacional durante los últimos 2 años hemos provocado al menos 3 reuniones con este alto comisionado, quien ha conocido en primera instancia no solamente sobre la situación de presos políticos en Venezuela, sino sobre la violación masiva de los derechos humanos en Venezuela, sobre la erosión de las instituciones que permiten las garantías a todos los ciudadanos en Venezuela. Se habla de todo el tema de la crisis humanitaria que se ha provocado en Venezuela y eso efectivamente tiene que ver con los derechos humanos. Así que nosotros no solamente felicitamos esta declaración, la saludamos y también la vemos como producto de todo un trabajo que han hecho miles de venezolanos, varios venezolanos, organizaciones que han participado muy objetiva, pero además muy profesionalmente en acercarse al Alto Comisionado de Derechos Humanos, en acercarse a las organizaciones que velan por el cumplimiento y velan por este tema a nivel mundial. 2 delegaciones de la Eurocámara se van a desplazar desde el 25 al 29 de junio a las fronteras venezolanas con Colombia y con Brasil para evaluar sobre el terreno la situación humanitaria de los migrantes venezolanos y sus comunidades de acogida. 5 eurodiputados, todos liderados por Agustín Díaz de Mera del Partido Popular, viajarán a la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, mientras que el segundo grupo lo formarán los eurodiputados bajo el mando del portugués Francisco Assis y este grupo socialista que irá a la localidad brasileña de Boa Vista y después a la capital de Brasilia. Las 2 delegaciones visitarán los puestos fronterizos y se reunirán con las autoridades nacionales, regionales y locales, con las organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales implicadas en la gestión del flujo migratorio procedente de Venezuela. Hacemos un recorrido en esta oportunidad por las principales universidades del país. Todas están denunciando, más allá de la falta de insumos, también tema con la seguridad. Están robando prácticamente a diario a todos los estudiantes. Vamos a ver el recorrido que hizo BPI por una de las principales casas de estudios del país. Aproximadamente queremos comenzar la denuncia por el grado de inseguridad que vive nuestra facultad y vive en general nuestra Universidad Central de Venezuela. 43 robos ya llevamos en lo que va de año en la Universidad Central de Venezuela y aproximadamente hace 2 días 2 robos afectaron directamente a 2 estudiantes de medicina de esta casa de estudios. Es decir, también afrontamos el tema de la luz, el tema de la energía eléctrica, como gracias también a los hechos delictivos, varias escuelas. En el caso, denuncio también, nuestra escuela de salud pública lleva 3 semanas sin luz. Esta está ubicada en un complejo hospitalario en el Algodonal, donde ha servido una maternidad, ha servido un hospital pediátrico y se afectan a todos, se afectan a los niños que van allá a consulta que no pueden ser atendidos, se afecta a nosotros como estudiantes que no podemos ver nuestras clases, a las parturientas que van también no pueden dar luz, es decir, un problema grave que nos afecta a todos y es importante que hacer denuncia de esto. Dice que es un corte, que estoy 1, estoy 2 que está fallando, igualmente con el servicio de energía eléctrica que no tienen los cables, en el caso de salud pública que no tienen el transformador. Con el respecto a la inseguridad, le hemos exigido al ministerio buscar mesas técnicas en conjunto para buscar soluciones. Hasta ahora en la fecha no se ha llevado a cabo esto. Entonces, no podemos seguir permitiendo que nosotros aquí vengamos a estudiar, vengamos a prepararnos y tengamos que estar lamentándonos, tengamos que estar sufriendo calamidades, tengamos que estar en un grado de esconder las cosas porque tenemos el riesgo que nos van a robar. No podemos seguir que eso siga sucediendo. El proyecto se llama Monitor de Víctimas. Es un esfuerzo que nace el año pasado entre Caracas Mi Convive, Runrunes y una serie de portales web donde estamos yendo no solamente con el trabajo periodístico de investigación a la morgue, a entender lo que está sucediendo con el tema de los homicidios, sino que lo combinamos con el trabajo de los líderes comunitarios para poder comprender a profundidad cuáles son las dinámicas que se están dando alrededor de este gravísimo problema. Lo que nos hemos encontrado es muy preocupante. Más de 37% de los homicidios cometidos en la ciudad de Caracas son cometidos por cuerpos de seguridad del Estado. Hemos visto cómo estos abusos policiales se han afincado en algunas comunidades en particular. Un caso de estudio, un caso en el que hemos profundizado es el caso de la Cota 905, un caso donde hemos visto en múltiples ocasiones cómo los cuerpos de seguridad del Estado han asesinado personas que son inocentes y que han puesto las denuncias. Asimismo, hemos logrado articular un esfuerzo con una organización llamada Orfavide, donde familiares de víctimas que han sido asesinados por los cuerpos de seguridad del Estado están presentando denuncias y nosotros los estamos acompañando en ese proceso porque consideramos que este es un tema fundamental. Una sociedad no puede salir adelante si el Estado está asesinando a personas de forma totalmente injustificada e injusta. Los índices de violencia policial en Venezuela desde el año 2010 hasta el presente se han ido incrementando de una forma exponencial y terrible.
lo cual es muy curioso porque tradicionalmente en Latinoamérica los países que eran conocidos por tener una policía violenta eran Brasil, era El Salvador. Sin embargo, los datos que nos están llegando actualmente colocan a la policía venezolana como una de las más violentas en Latinoamérica y por ende del mundo. Solo para dar un dato comparativo, ¿no? Brasil en el 2016 tuvo un total de 4.200 muertos causados por los entes policiales del país. En ese mismo año, Venezuela tuvo más muertos a causa de las fuerzas policiales del país, tuvo 4.600. Y hay que entender que Brasil es un país que tiene 7 veces la población de Venezuela, es un país con 200 millones de habitantes. Venezuela tiene solo 30. Si el gobierno promueve la violencia, la policía va a ser violenta. Entonces, si el discurso de las OLP es tenemos que entrar a sectores rurales, a zonas tomadas por ciertos enemigos y erradicar a esos enemigos, se le está dando carta blanca a la policía para que sea violenta, para que haga lo que quieran en estos sectores. Esta adquisición de autobuses de segunda mano pues viola viola, por ejemplo, en la ley de discapacitados, viola la ley de adquisición para servicios públicos, viola distintas leyes, pero además de ello es la adquisición de autobuses de segunda mano que no van a solucionar, será cuestión de tiempo. Lo irónico que Carabobo tiene una planta que es la planta de Encaba para construir la fabricación de autobuses, pero además de ello, si en Venezuela no hay un plan de integración, de integrar los distintos aspectos para un funcionamiento de todo lo que significa un servicio de transporte público digno, una red ferroviaria, terminar el ferrocarril que tiene años parado, el metro de Valencia, garantizar no solamente las unidades de transporte público, sino garantizar los repuestos, los cauchos, las baterías. Además de ello, que el Estado pueda de verdad regular y optimizar los servicios de transporte público en su organización, en su despliegue, en su distribución, en las rutas, en los taxis. Además de ello, poder garantizar al ciudadano, al usuario, que pueda brindársele seguridad, tanto seguridad ciudadana como seguridad en el sistema de transporte. 85% de escasez de medicamentos en los hospitales, 90% de los tomógrafos, resonadores no operativos, 90% de los laboratorios funcionan de manera intermitente. ¿Y en qué se traduce esto? Y aquí le pido al país un sentido de sensibilidad, más allá del número, de la gráfica o el porcentaje, estamos hablando de vida. Estamos hablando de que el venezolano que no tiene plata para pagar una tomografía en 100.000 bolos pierde su vida. El venezolano que no tiene plata para hacer un laboratorio a su hijo que tiene fiebre, para ver un PCR, ve cómo su hijo se deteriora. Esa es la realidad hoy de nuestro país, ese debe ser nuestro motor de lucha. Nuestro motor de lucha debe ser que hay 70.000 venezolanos con VIH que no reciben tratamiento, que hay más de 3 fallecidos por polio y que todos los que tenemos hijos, nietos, sobrinos, están vulnerables si no tienen las vacunas de sufrir polio o sarampión o difteria. La situación con el tema de los servicios públicos sigue siendo información. El tema con el servicio eléctrico en el estado Zulia continúa siendo de total gravedad. El gobierno pretende endosarnos a nosotros la solución de este problema. Vemos como el gobierno pretende hacer que comerciantes que en este momento estamos luchando para poder mantener nuestras Santa Marías arriba, autogeneremos nuestra propia electricidad. No es posible que 10 centros comerciales que están hoy operando en Maracaibo y uno en Cabimas, solamente 2 tengan plantas eléctricas y uno solo tenga planta operativa. Nosotros los zulianos estamos ya hartos, ya basta. Comenzaron por 2 horas, después fueron por 4, después por 8, ahora por 15 y a veces hasta 20 y 30 horas dura un apagón en un sector de Maracaibo. Hay sectores de Maracaibo que han tenido 15 y 20 días sin luz. Eso no es posible y no podemos acostumbrarnos. Entonces la ciudadanía se hace valer por lo que la Constitución nos indica y la Constitución nos da el derecho y hasta el deber de exigir mejor calidad de vida y el derecho a protestar cívica y pacíficamente. Nos toca en este momento realizar una pausa, no se aparten, al regreso mucha más información. En biodatex.com puedes ordenar tus exámenes de laboratorio en Miami y en las principales ciudades de Estados Unidos de forma simple y práctica, sin necesidad de seguro médico. Ingresa a biodatex.com. Selecciona el examen de laboratorio que necesites. Haz checkout simultáneamente registrándote. Coloca tu código postal para ubicar el centro de toma de muestra más cercano. Paga y recibirás la orden en tu correo electrónico.
Dirígete con esta orden al centro de toma de muestra para realizarte el examen. En aproximadamente 72 horas tendrás los resultados vía email. Biodatex.com es la solución si buscas exámenes de laboratorio sin intermediarios, sin seguro de salud y a precio razonable. Más información en biodatex.com. Sabemos que el tiempo es muy valioso y que no se puede malgastar. Es por eso que en K-Export te ofrecemos salidas de envíos aéreos desde Estados Unidos a Venezuela 2 veces por semana. Enviar una encomienda internacional no tiene que ser un dolor de cabeza. Con nosotros, tu paquete siempre llega a tiempo y seguro. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Gracias por estar con nosotros acá en Noticias VPI. Vamos a revisar lo que es información fuera de nuestras fronteras, iniciando por supuesto con toda esta discusión que se dio en el seno de la Organización de Estados Americanos sobre el tema Nicaragua. Agradecemos en ese sentido al gobierno de Nicaragua prestar su anuencia a las visitas. También desde la Secretaría General hemos negociado y firmado con el gobierno de Nicaragua y la CIDH el acuerdo para la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para investigar y establecer la verdad para que se pueda hacer justicia en materia de violaciones a los derechos humanos. La recomendación número 3 del informe preliminar de la CIDH. Los responsables de las muertes y demás aberraciones que hemos visto y estamos viendo en Nicaragua deberán comparecer ante la justicia y pagar por sus crímenes. No puede haber otra opción. La solución a la tremenda crisis política y social que vive Nicaragua es urgente. Necesitamos respuestas urgentes y contar a la brevedad con un calendario de soluciones. La solución debe ser institucional y conforme al Estado de Derecho. Cualquier otro camino constituye una irresponsabilidad política y humana y solamente serviría para tensar polarización, generar víctimas, muerte y dolor. En total, se contabilizaron 1.007 testemunhos de víctimas y familiares. Recebimos un total de 135 peticiones en el marco de la visita. Já processamos um total de solicitudes de 188 medidas cautelares, em sua maioria recebidas no contexto da visita. 7 resoluções já foram otorgadas pela comissão, alcançando e beneficiando 30 beneficiários e seus familiares. Durante a visita, a comissão visitou muitas localidades do país: Managua, Massaia, Matagalpa, León. Realizou visitas a campo em centros de detenção, em hospitais, no Instituto de Medicina Legal e outras instalações estatais. Agradecemos e registramos que o Estado de Nicarágua ha facilitado o acesso às autoridades e instalações públicas do país. La Comisión también documentó un patrón de detenciones masivas y arbitrarias ocurridas especialmente durante los primeros días de las protestas en perjuicio de estudiantes, trabajadores y jóvenes que se encontraban en la zona de los incidentes. Según datos aportados por el Estado, 438 personas fueron aprehendidas mediante el uso de la fuerza y llevadas a unidades de policía como el Chipote, de los cuales 209 fueron trasladados a la cárcel modelo de Tipitapa tras 2 días de incomunicación, y los restantes puestos en libertad. En muchos de los casos, los detenidos habrían sido objeto de distintas formas de tratos crueles
inhumanos y degradantes durante su detención. Dentro de las denuncias recibidas se destacan aquellas de víctimas que alegan haber sido objeto de golpes, insultos o bien no haber recibido alimentos y una escasa provisión de agua. Las personas que se acercaron a la comisión también presentaron quejas respecto al trato en el centro La Modelo, por haber sido rasurados, esposados y sometidos a golpes y llaves asfixiantes. En algunos de los casos denunciaron haber perdido todas sus pertenencias, incluidos teléfonos celulares que quedaron en manos de agentes estatales. Durante 3 días de detención no fueron puestos a disposición de un juez ni se comunicaron con sus familiares. Durante la visita, la comisión pudo apreciar que los manifestantes, incluyendo estudiantes universitarios que se refugiaron en las universidades, las personas que resguardaban los llamados tranques en diferentes partes del país, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas y religiosos, constituyen los grupos más afectados por las diversas formas de represión a las que ha recurrido el Estado. Las autoridades nicaragüenses han invocado el mantenimiento del orden público y la paz social como justificación de su actuación. Sin embargo, la Comisión advierte que la magnitud de la violencia estatal y el tipo de estrategias implementadas hacen evidente la existencia de acciones coordinadas para controlar el espacio público y reprimir los reclamos sociales, y no de meros actos ilegales de algunos funcionarios de las fuerzas de seguridad. Mientras en el Congreso de Estados Unidos se extiende el debate sobre una propuesta de ley inmigratoria que mantiene a la opinión pública en expectativa, el presidente Donald Trump, a través de su cuenta Twitter, ha sugerido postergar esta votación para después de los comicios de medio término en noviembre. En mensajes digitales, el mandatario escribió: incluso si obtenemos el 100% de los votos republicanos en el Senado, necesitamos 10 votos demócratas para obtener un muy necesario proyecto de ley de inmigración. Elijan a más republicanos en noviembre y seremos felices. Por su parte, el representante republicano Mario Díaz-Balart dijo que es el mejor momento para votar por estas herramientas legislativas y no para señalar a los responsables del retraso de la discusión. Este es un momento para encontrar soluciones. Si ustedes, como yo, creen que esas personas que están acá, pero no por su culpa, deben tener una oportunidad de estar acá y ser parte de la sociedad y ser legalizados para obtener su ciudadanía, esta puede ser la última oportunidad potencial de lograrlo en mucho tiempo. Si ustedes creen que los menores no deben ser separados de sus familias y si creen que la mejor garantía es a través de la legislación, este es el mejor momento para esta ley. La legisladora demócrata Nancy Pelosi desestimó las propuestas de ley. Hoy consideramos 2 proyectos de ley republicanos que insultan los valores de nuestra nación y empañan nuestra herencia. El plan republicano es un plan de encarcelación familiar y reemplaza una forma de abuso infantil por otro. Ambos proyectos perpetúan la detención infantil y socavan las protecciones existentes. José Pernalete, Voz de América, Miami. Nuestro compañero John Ramos ya está listo para llevarnos los detalles de quienes han clasificado a octavos de final acá en Deportes VPI. Gracias, Manuel. Bienvenidos, amigos, a la sección de deportes de Noticias VPI, hoy viernes 22 de junio. En esta ocasión estaremos hablando de tenis con todo lo relativo al torneo de Queens que llega a su fase decisiva este fin de semana y por supuesto estaremos repasando los resultados de hoy en el Mundial Rusia 2018. Usted póngase cómodo y disfrute. La jornada de este viernes 22 de junio inició con un reñido duelo entre Brasil y Costa Rica. La canariña salió con todo su arsenal y aún así no pudo vulnerar la muralla tica sino hasta el minuto 91, cuando el atacante Filipe Coutinho metió un punterazo que terminó batiendo a Keylor Navas, quien hasta entonces había sido una pesadilla para el scratch. Con la ventaja en el marcador y Costa Rica buscando la heroica en el descuento, se abrieron los espacios y así fue como Neymar Jr. amplió la ventaja para sentenciar la eliminación de los centroamericanos. A segunda hora, Nigeria doblegó a Islandia gracias a 2 destellos del veloz delantero Ahmed Musa, que con su doblete se convirtió en el primer nigeriano que marca en 2 ediciones de la Copa del Mundo. Los nórdicos pudieron descontar desde los 12 pasos, pero Gylfi Sigurdsson mandó el balón a las nubes y la pizarra culminó 2-0, lo que dejó con opciones de clasificar a Argentina, aunque para ello tendrá que batir al conjunto nigeriano y en caso de que Islandia derrote a Croacia, dicha victoria del albiceleste debería
deberá ser por más de 2 goles. En el último encuentro del día, Suiza le asestó un duro golpe a su similar de Serbia en un partidazo que ambos jugaron de tú a tú y que terminó definiéndose a favor de los helvéticos. No obstante, Aleksandar Mitrovic fue quien abrió el marcador para los balcánicos en un primer tiempo que los suyos dominaron y pudieron aumentar la ventaja. Pero como el que no hace le hacen, Suiza creció en el segundo acto y empató rápidamente con un zurdazo de alta factura de Granit Xhaka. Cuando todo parecía que culminaría en empate, Xherdan Shaqiri se escapó en una contra magistral y puso el 1-2 definitivo. De Rusia viajamos a Inglaterra para repasar quiénes fueron los semifinalistas del torneo de Queens. El serbio Novak Djokovic, el croata Marin Cilic, el australiano Nick Kyrgios y el francés Jeremy Chardy mostraron sus credenciales al clasificarse para las semifinales del torneo de Queens que se disputarán este sábado. Djokovic dejó en el camino al francés Adrián Manarino y se metió en las semifinales de Queens por segunda vez en su carrera tras conseguirlo en 2008 cuando acabó cayendo ante el español Rafael Nadal en la final. No les se verán las semis con el rival que a priori luce más accesible, el francés Jeremy Chardy, quien sin embargo no está allí de casualidad, pues ya acumula 12 triunfos en hierba esta temporada tras el logrado en cuartos frente al estadounidense Francis Tiafoe. Por su parte, Cilic no tuvo problemas en frenar el saque del estadounidense Sam Querrey y evitar así que el norteamericano pudiese optar a su segundo entorchado en Londres. En la ronda de los 4 mejores, el croata se enfrentará a Kyrgios, que dejó sin corona al vigente campeón, el español Feliciano López. Bien amigos, ha llegado la hora de despedirnos, no sin antes recordarles que nosotros volvemos la semana que viene con Noticias BPI, pero usted puede estar pegado en nuestro Twitter, @BPITV, para enterarse del minuto a minuto de todos los partidos del Mundial Rusia 2018, así como nuestra página web www.bpitv.com, allí puede leer las reseñas, y en nuestro Instagram con el mismo nombre, @BPITV, al final de la jornada buscar las mejores imágenes, la tabla de clasificación, la tabla de goleadores y todos los pormenores de la máxima fiesta del fútbol. Ahora los dejo con Dayana Vizcaya, quien como siempre les hablará de cultura, artes y espectáculos. Hasta la semana que viene. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la sección de espectáculos de este resumen de Noticias BPI. Comenzamos hablando de la esposa de Will Smith, quien cautivó las redes sociales con un extrovertido baile. Jada Pinkett cautivó a los usuarios de Instagram gracias a un divertido baile al ritmo del tema The Next Episode de Dr. Dre. Lo curioso no fue solo el baile, sino también el atuendo que lució la esposa del príncipe del rap. Gorra, pantalón, zapatillas y un camisón negro fueron los elementos que marcaron el outfit de la mujer, que impactó con sus movimientos, calificándolos como iguales o mejores de los que realiza constantemente Will. Ahora pasamos a hablar de cine, pues Los Increíbles 2 rompieron el récord de taquilla este fin de semana. Uno de los regresos más esperados por muchos fanáticos fue sin duda alguna la segunda parte de Los Increíbles. Disney le dio continuidad a esta historia luego de 10 años de su estreno. Esperada desde que salió el primer tráiler, Los Increíbles debutaron por todo lo alto en las salas de cine con una recaudación total de $182.700 millones. Y se estima que se mantenga en la cima por varias semanas seguidas. Cerramos hablando de 2 reggaetoneros, Farruko y Bad Bunny, a quienes le prohibieron canciones en República Dominicana. Las autoridades dominicanas de espectáculos prohibieron la difusión por radio y televisión de 8 canciones del género urbano, incluyendo de los astros puertorriqueños Bad Bunny y Farruko, debido a su contenido vulgar. El presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos explicó en un comunicado que las 8 canciones vetadas exhiben un alto contenido obsceno, tanto en sus letras como en sus videos. Entre las canciones que no podrán difundirse en la radio y televisión dominicanas se encuentran Estamos Clear de los puertorriqueños Mike Woods y Bad Bunny, y Quiero Hablarte de Brian Myers, también boricua. Hasta aquí este recorrido informativo a través de Noticias BPI. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos, por supuesto, a ampliar cada una de estas informaciones a través de nuestra página web www.bpitv.com, y también pueden revisar en todas nuestras redes sociales a través de sus dispositivos móviles toda la información. En todas estamos en nuestras redes sociales @BPITV. También pueden consultar mis redes personales, mfajardo835, para poder interactuar y también intercambiar información. Y como siempre les digo, nosotros nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad.